Y ahora, bueno, que sabemos más o menos cuáles son las funcionalidades, vimos la definición, la idea es conocer cómo se está adoptando, quiénes están utilizando los registros médicos electrónicos. La realidad es que no hay muchos datos, o por lo menos yo no pude encontrar datos con respecto a la realidad en la región, en Latinoamérica, en el Caribe, con respecto a la adopción de los registros médicos electrónicos. Sí hay un poco más de otros países. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo en los países nórdicos de Europa, en Holanda o Noruega, digamos, casi la totalidad de los profesionales utilizan los registros médicos electrónicos, ya desde antes del 2009. Otros países como Estados Unidos, a partir de políticas que nacieron a través de políticas del gobierno, de estímulo muy fuerte para la adopción de registros médicos electrónicos, crecieron casi un 30%, ¿no? De un 40-46% a casi un 70% del año 2009 al 2012, y ahí podemos ver otros ejemplos también. Pero cuando uno dice, bueno, pero ¿a qué nos referimos con adopción? No es lo mismo tener un registro que tenga los resultados de laboratorio de un paciente que tener toda la historia clínica con las notas, las evoluciones de los médicos también volcadas en un sistema electrónico. Y no, la verdad que no es lo mismo. Entonces, la adopción de estos sistemas debe ir un poco más de lo que es de un dato dicotómico, tengo o no tengo un registro, y para ello, por ejemplo, esta es la Sociedad Americana de Sistemas de Información, donde están involucrados la mayoría de los sistemas que venden historias clínicas electrónicas en Estados Unidos. Ellos desarrollaron un modelo de adopción como para poder evaluar un poco más precisamente cómo vienen adoptando, qué funcionalidades adoptan las instituciones de salud, y lo dividen en distintas estadías. El nivel 0, que no tengo nada electrónico, todos los datos están en papel. Un primer nivel donde uno puede recibir ya la información, por ejemplo, de laboratorios o de farmacia y de radiología, ya está electrónica. Un segundo nivel donde ya hay un repositorio de datos clínicos y tengo controlado el vocabulario médico, es decir, tengo los diagnósticos, los procedimientos, todo eso ya lo puedo tener controlado terminológicamente. Y un repositorio de datos clínicos donde la información que uno va volcando, ya sea de laboratorios o de farmacia, queda unificada a través de la identificación de los pacientes. Un estadio 3, donde ya tengo la documentación de enfermería, tengo algún tipo de ayuda a la toma de decisiones, en este caso doy el ejemplo de el chequeo de errores, y puedo recibir los PACS, digamos, los sistemas de imágenes, lo puedo recibir en la historia clínica más allá del sistema de radiología. Un estadio 4 donde tengo sistemas que tienen solicitud de estudios, solicitud de fármacos, y ya tengo Decision Support Systems, o sea, sistemas de ayuda a la toma de decisiones un poco más avanzados. En el estadio 5 ya tengo todo el ciclo de la medicación y la administración cerrado, o sea, tengo el registro de lo que farmacia envía, de lo que solicitó el médico, digamos, de lo que prescribió el médico, de lo que enfermería administró, todo ese circuito que es muy importante porque es donde se dan la mayoría de los errores en medicina, todo ese circuito lo tengo cerrado. Esto es muy importante porque en este ciclo, cuando uno lo tiene informatizado, puede disminuir de forma importante los errores de la medicación. Un estadio 6, donde ya tengo la documentación médica, ¿sí? Lo que los médicos escriben, las evoluciones diarias de los pacientes, también están informatizadas, y donde ya tengo todo un sistema de ayuda a la toma de decisiones más completo, de la misma forma que las imágenes. Y el último estadio, que es el 7, donde ya lo llaman una historia clínica completa, donde ya tengo la posibilidad de transmitir información a otros sistemas, ¿sí? Puedo comunicarme con
Si soy el hospital X, puedo comunicarme con el hospital Y mediante mensajería o mediante el envío de documentos estandarizados, digamos, que así permiten la comunicación. Y también tengo un repositorio que me permite hacer análisis o data warehouse de la información que está volcada en el repositorio de datos clínicos. Y tengo continuidad de la información, digamos, del cuidado con la información, entre lo que es la emergencia, o sea, la guardia, la central de emergencias, el ambulatorio, los quirófanos, ¿sí?, las operaciones de los pacientes, y la internación. Está todo totalmente integrado y hay una continuidad tanto del cuidado que se refleja en lo que es la información de los pacientes, en el registro médico electrónico, por supuesto. Pero también están descritas que hay barreras para la adopción, y es importante conocerlas porque uno así puede trabajar para disminuirlas, sobre todo cuando uno tiene la necesidad o tiene la voluntad de implementar o querer implementar sistemas electrónicos o registros médicos electrónicos. Siempre, digamos, una de las principales barreras es la financiera, ¿sí? Porque obviamente que implementar todos estos sistemas, que no son sencillos, tampoco son baratos. Entonces, uno requiere una inversión, sobre todo al inicio del proyecto, porque uno tiene que comprar, aparte de la tecnología necesaria, hacer generar redes, poner los cables que den soporte, tanto para la electricidad como para la conectividad, comprar las computadoras necesarias. Digamos, toda esa inversión inicial es alta y no es algo que sea menor y que las organizaciones de salud no tengan en cuenta. También hay barreras técnicas, ya sea falta de infraestructura, falta de recurso humano capacitado. Es un tema que también se viene discutiendo mucho en el foro. Bueno, ¿qué pasa con la gente? ¿Está formada en las instituciones de salud como para implementar los registros médicos electrónicos? ¿Está este recurso humano formado disponible si una institución quiere informatizar sus procesos? Y obviamente también los problemas de interoperabilidad de los registros médicos electrónicos. Uno muchas veces ve que las instituciones dicen, sí, yo tengo un registro electrónico y por ahí es un Word, un documento que está bien, puede tener sus ventajas, dejamos el papel de lado, pero después quedó ahí. Uno no le puede dar esa inteligencia extra que veíamos en la definición de los registros médicos electrónicos, ¿no? Una inteligencia extra que realmente ayuda a los médicos. Y mucho menos pensar en interoperar con otros sistemas vecinos, ¿sí?, con la institución de al lado, y poder comunicarse y que la información del paciente realmente sea única, ¿no? Y ahí empiezan a duplicarse las historias clínicas entre las distintas instituciones. Bueno, con respecto al tiempo, también estos no son procesos simples, no son procesos que uno pueda hacer de un año al otro o de un mes al otro, sobre todo en instituciones grandes, son implementaciones que llevan tiempo. Y también muchos de los usuarios comentan el tiempo como una resistencia, que a veces dicen, bueno, me lleva más tiempo escribir en el formato electrónico que lo que yo hacía en papel, ¿no? Y acá también está muy involucrado lo que es la resistencia al cambio de las personas que tienen que pasar de la utilización de un sistema, como puede ser el papel, a otro formato electrónico. Los factores psicológicos, ¿sí? Bueno, cuáles son las percepciones que yo tengo de la tecnología, los sentimientos, ¿sí?, que voy a tener la pérdida de autonomía, ahora me van a controlar en línea, pueden decir los médicos, me van a controlar en línea lo que estoy haciendo en cada momento, cuándo dejé al paciente, qué dije, qué evolucioné. Si uno, muchas veces esos factores psicológicos influencian en lo que es la adopción, ¿sí?, generan más resistencia. Los factores sociales, ¿sí? Muchos ponen como escudo la interferencia en la relación médico-paciente. ¿Qué va a pasar si yo pongo la computadora? ¿Sí? Yo como médico pongo la computadora en el consultorio, va a interferir en la relación que tengo con mis pacientes. También la falta de confianza en las empresas que venden registros electrónicos. También podemos encontrar problemas legales, que no están las regulaciones necesarias, la privacidad y la seguridad para la información. Organizacionales, ¿sí? Los centros académicos y grandes adoptan más que los centros pequeños. Y el manejo del cambio, como puede ser, bueno, la falta de incentivos o la falta de un liderazgo claro para la
la informatización. Estas son algunas barreras que están descritas en una revisión también, que ahí tienen las citas si quieren profundizar en estos temas, pero estos son los temas que salieron en esta revisión. Y acá hay otros puntos que, como digamos, la presentación, digamos, hoy tenemos una hora de presentación, pero así que no voy a profundizar mucho en ellos, pero me parece que son temas que sí hay que tenerlos en cuenta al momento de informatizar el registro médico. Dentro de estos puntos está lo que es la identificación de las personas, que no es un tema menor. Muchos lo llaman como el talón de Aquiles de los sistemas de información o de los registros médicos electrónicos, porque si uno no tiene bien identificados o tiene los procesos bien definidos para identificar a las personas que se van a atender, o sea, que van a formar parte de ese registro médico electrónico, al final termina siendo... el final del proceso no termina ayudando porque se empiezan a duplicar historias clínicas de los pacientes, la información no es correcta, y acá no es lo mismo por ahí que una transacción comercial. Si uno no identifica bien a un paciente, puede tener consecuencias de importancia. Si yo me confundo y le asocio una alergia a un paciente incorrecto, y después trato al paciente alérgico con alguna droga que realmente le puede causar algún tipo de consecuencia, bueno, podemos llegar a tener problemas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante todo lo que es la identificación de los pacientes al momento o previo a la implementación de los registros médicos electrónicos. Bueno, obviamente la utilización de estándares, esto es fundamental. Si uno quiere ser escalable, si uno quiere que el sistema de información crezca a futuro, por más que uno en algún momento lo piense, bueno, yo lo único que quiero es informatizar esta institución pequeña de, no sé, 10 camas, y con este sistemita que me hace mi primo lo arreglo. No, bueno, uno tiene que tratar de utilizar estándares, ya sea para lo que es el intercambio de datos, estándares de terminología para esto, para poder generar reportes automáticos a las autoridades, de documentos, ¿sí? Estándares de documentos para poder intercambiar información entre las instituciones. Esto es, digamos, muy importante, es todo un tema de discusión, ¿sí? Digamos, hay instituciones, como yo les comentaba, HL7, que tiene representación en la mayoría de los países de Latinoamérica, que funcionan o que trabajan con la utilización de estándares en los sistemas de información en salud. Temas importantes también legales, digamos, están las normativas necesarias para que los registros electrónicos funcionen. Tenemos algunas normativas que, por ejemplo, en Argentina nos pasaba que hay leyes que dicen que la letra o las recetas tienen que ser firmadas por puño y letra de los médicos. Entonces eso muchas veces impide que uno pueda avanzar hacia el registro electrónico porque digamos, no queda claro si la firma digital sirve. Entonces uno tiene que tener todas estas normativas también resueltas previo a la implementación. Y algo que se está viendo con mayor, sobre todo con los reportes que se están dando en algunas implementaciones que se están dando masivamente, sobre todo en Estados Unidos, es algunos temas relacionados a la interacción de los usuarios y la usabilidad de los sistemas, ¿sí? Como son sistemas que interactúan con los médicos y de última instancia interactúan con la atención de los pacientes, si los sistemas no son muy amigables, pueden llegar a generar nuevos errores. Y ahora vamos a ver al final también una diapositiva con respecto a esto de cómo tratar de evitar nuevos errores o consecuencias inesperadas que pueden generar los sistemas de información si no son correctamente implementados, o bueno, la usabilidad de los mismos no es del todo correcta. Otro de los puntos también que me parece muy importante mencionar es cómo se ingresa la información, y esto también va a estar relacionado a lo que es la terminología o el control de la información que ingresa a los registros médicos electrónicos. Uno puede ingresar información, ya sea mediante texto estructurado o libre, ¿no? Uno lo estructurado podría decir, bueno, tengo un menú de selección y voy ingresando distintos tipos de información, o a través de órdenes o de pedidos médicos. Puedo tener baterías preformuladas que muchas veces ayudan a la atención, porque yo tengo, por ejemplo, como viene un paciente con una neumonía o con asma,
puedo tener en una batería ya definido todo lo que debo solicitarle a los pacientes con esas características o esas enfermedades, y eso muchas veces puede ayudar a que el médico no se olvide de solicitar ciertos estudios o de indicarle alguna medicación. Hay reconocimiento de voz, digamos, eso son todas estrategias que uno también puede utilizar al momento de implementar. Si los médicos, digamos, tienen como resistencia a lo que es el escribir en el teclado de las computadoras, bueno, hay sistemas que hacen reconocimiento de voz y uno puede facilitar. También está todo el ámbito de los dispositivos móviles, perdón, ahí dice dispositivos, pero son los dispositivos móviles, ¿sí? Ya sean las tablets, que hoy están muy en boga, no sé si saben, pero hoy ya las computadoras de mano superan las ventas de lo que son las computadoras de escritorio. Entonces, eso también se va reflejando en la salud, ¿sí? En mi hospital, por ejemplo, pasa que tenemos el 90% de los médicos que tienen un iPad o otras tablets donde van recorriendo mientras van viendo los pacientes y van viendo la historia clínica, van viendo otras fuentes de información, y bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso lo podemos englobar dentro de lo que es el ámbito de la salud móvil, ¿sí? Muchas veces también uno lo ve en ese ámbito. Y con respecto al ingreso estructurado o no de información al registro médico electrónico, uno tiene que tratar de lograr, ¿sí?, una mezcla ideal, ¿sí?, que no impacte tanto en la usabilidad, o sea, que no sean menús donde uno tiene que volcar toda la información estructuradamente, y también lo que es la utilidad del dato, porque si yo pongo todo en texto libre, que por ahí es lo que los usuarios, los médicos prefieren, después no sirve de nada para lo que es el análisis. Entonces uno tiene que lograr un punto intermedio que muchas veces se logra a través de sistemas terminológicos o que utilizan servicios terminológicos. Nosotros en el hospital, por ejemplo, tenemos un sistema por el cual el médico puede trabajar en texto libre para ingresar un diagnóstico o un problema en el registro electrónico, y después hay un sistema que interactúa con ese paciente, perdón, con ese médico, que le puede dar sugerencias de terminología, y que esas sugerencias pueden estar asociadas a vocabularios de referencia, como puede ser el caso de SNOMED CT, que a su vez SNOMED después está asociado o relacionado con otros vocabularios de salida, como pueden ser las clasificaciones internacionales de CIE 10, CIE 9, CIAP, LOIN o el ATC, para lo que son fármacos, ¿no? Automáticamente uno ya obtiene todo el control terminológico y tiene el conocimiento de lo que está ocurriendo con los pacientes, pero el médico no lo sabe. Uno no hace codificar directamente a los usuarios, a los médicos o a los enfermeros directamente desde el sistema. La verdad que ellos se dedican a la atención del paciente, y a través de interacción con el sistema, de vocabularios de interfase, automáticamente esto queda controlado y codificado para que después pueda ser utilizado por los tomadores de decisiones o la gente, digamos, que trabaja en los ministerios si es necesario brindar información. Otro de los puntos también importantes es, habíamos comentado, digamos, lo que realmente le da valor a los registros médicos electrónicos es la ayuda o los sistemas que ayudan a la toma de decisiones, ¿sí? Estos sistemas pueden estar basados en evidencia, digamos, requieren tener el conocimiento de lo que es la evidencia disponible y los datos clínicos controlados, ¿sí?, para que puedan interactuar. Estos sistemas pueden ayudar a responder preguntas, que es algo que ocurre muy frecuentemente con los profesionales de la salud. Cuando está con la atención de los pacientes se les generan dudas, y estos sistemas pueden ayudar a responderlas. También pueden ayudar a la toma de decisiones, ya sea de diagnóstico, de selección de un test, de tratamiento, de pronóstico. Pueden ayudar a optimizar algunos flujos o workflow de trabajo. Pueden ayudar a focalizar la atención en determinados puntos. Estos son algunos ejemplos de intervenciones de sistemas de ayuda a la toma de decisiones que pueden existir, tanto para lo que es la práctica preventiva. Uno puede dar alertas o recordatorios de vacunación, de inmunización, de screening, ¿sí? Si tengo que hacer una mamografía cada 2 años, el sistema puede avisarle a los profesionales que el paciente lo necesita.
puede ayudar al diagnóstico, si uno va incorporando los problemas que tiene el paciente, lo puede ayudar a ver cuál es el diagnóstico, el planeamiento y la implementación de tratamientos, a mejorar la eficiencia hospitalaria, reducir los costos, son varios los puntos donde los sistemas pueden ayudar en el cuidado. Este es un ejemplo de una alerta Decision Support, una alerta por una alergia a una droga. Este es un sistema americano, y esto es un ejemplo más local, es un ejemplo de nuestro sistema en el hospital italiano, este en realidad es la versión anterior, porque ahora estamos en un proceso de remodelación de la base de conocimiento y de la interfaz, pero como pueden ver en este sistema se ve que cuando el paracetamol interacciona con la fenitoína, en este caso es de una significancia moderada, pero bueno, es como el sistema interactúa con los profesionales y le puede advertir, y en este caso mejorar la toma de decisiones con respecto, en este caso, de dos drogas que están interaccionando. Uno de los puntos también muy importantes a tener en cuenta es el manejo organizacional y de las personas. Hay gente que dice que el 80% del éxito de las implementaciones de estos registros electrónicos se da por las habilidades que uno tiene en el manejo de la interacción social y política. Y que solo el resto por ciento está basado en lo que es la tecnología en sí, lo que es la parte técnica de hardware y software. Y acá, bueno, los temas a tener en cuenta es, bueno, la comunicación, la cultura de la organización, subestimar la complejidad, temas relacionados propios a la organización, la capacitación de los usuarios. No es cuestión de implementar el sistema y listo, ¿no? Sino hay que tener en cuenta cómo se lo va a capacitar a la gente que lo va a utilizar. Y el liderazgo, sobre todo hay una experiencia ahí en esta segunda cita que pueden ver, el liderazgo clínico, ¿sí? de actores que tengan experiencia clínica, ya sea médicos, enfermeros, que estén involucrados en el proceso de implementación, ¿sí? Eso se ha visto que son factores que ayudan al éxito de estas implementaciones. Y como les comentaba en algún momento, es muy importante, o sea, se han descrito también errores, sobre todo cuando uno no tiene en cuenta estos temas que veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? El manejo organizacional y la cultura del lugar. Hubo reportes de que cuando uno implanta luego de implantados los sistemas electrónicos, aparecieron más errores o más problemas de seguridad de los que había antes. Entonces, este es un ejemplo de los reportes que salió, que también es del Instituto de Medicina de Estados Unidos, donde uno tiene que tener en cuenta algunos puntos como es no alterar mucho los flujos de trabajo, la usabilidad de los sistemas, balancear la customización, o sea, la personalización del sistema versus tenerlo más general, como para que los procesos sean más estandarizados y no tan personalizados, la interoperabilidad para que no se duplique información. Bueno, son varios puntos que están mencionados en este reporte que son importantes a tener en cuenta previo a la implementación de cualquier sistema, ¿sí? No es que solamente por poner un sistema electrónico va a mejorar la calidad de atención, ¿no? Puede ser que si uno no lo hace de manera correcta, obtenga los resultados contrarios. Bueno, otro de los puntos también importantes a tener en cuenta, me parece, es el tema de la certificación. Hay países que tienen un proceso por el cual solo sistemas certificados o que pasaron por este sistema de certificación pueden ser comercializados e implantados por las instituciones de salud, ¿sí? Hay distintos tipos de certificación, ya sea de funcionalidad, de interoperabilidad o de seguridad. Uno puede tener estrategias de incentivos para una mayor adopción, como se hizo en Estados Unidos, ¿sí? Que habíamos visto cómo hizo un salto en el número de adopción. Y un ejemplo que me parece para mencionar, por lo menos es uno que conozco yo en la región, es el caso de Brasil, donde tiene un proceso de certificación que está aparte disponible para leer en la Sociedad de Informática en Salud de Brasil, ahí está la página, como para tener en cuenta también. Hay otros países que no tienen por ahí proceso de certificación y cada institución puede utilizar los sistemas electrónicos que estén disponibles en el mercado, así están como más liberados en ese sentido. Y antes de cerrar, quería también mencionar
que cada vez son más los reportes, los estudios que hablan de lo que son las historias clínicas de los pacientes. Entonces, un poco volver el foco al paciente, porque en última instancia, si uno lee quién es el dueño de esta información, ¿no? Uno siempre lee que el dueño de la historia clínica es el paciente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la realidad un poco hacía que la historia clínica siempre esté en las instituciones de salud, que esté solo disponible para los médicos, o era el médico el que lo llevaba en una libreta personal, todo lo que le pasaba al paciente, pero lo que podemos ver es que cada vez es más la evidencia que habla que la información necesita ser mantenida por los pacientes. Entonces aparecen todos estos, lo que se conoce como registros personales de salud o los portales de pacientes, que algunos permiten lo que es el acceso a resultados de laboratorio o pedido de turnos, con la comunicación con los profesionales, y otros le dan más funcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Open Notes, que directamente dice dejar abierto todo el registro médico electrónico para que los pacientes puedan ver todo lo que se sigue e interactuar con ese registro de una manera total o completa, ¿sí? Bueno, entonces, como conclusión de todos estos temas que vimos, que fueron muchos, de cada uno de estos temas que vimos hay muchísimos reportes, evidencia y estudios para revisar, pero podemos, como conclusión podemos decir que los registros médicos electrónicos es un concepto, digamos, relativamente nuevo, ¿no? Y que está en constante evolución. De hecho, vemos que hasta la definición o cómo lo llamamos va cambiando, ¿sí? A lo largo de la historia reciente. Algo importante tener en cuenta es, como veíamos en la definición, es que estos registros es más que la historia clínica en formato electrónico, que es, digamos, no es solamente tener, informatizar o escanear el papel, sino que los registros médicos electrónicos tienen que dar ayuda también a los médicos a la toma de decisiones, a mejorar la atención. Tienen muchos beneficios, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen asociados riesgos si uno no los implementa correctamente, si no tiene en cuenta todos estos factores organizacionales que también están dando vuelta por ahí. Y muy importante contar con recurso humano formado, que sepa cómo se manejan los sistemas de información en salud, que sepa esto de cómo es el manejo, cómo se trabaja en una implementación con profesionales de la salud, que las organizaciones de salud no son igual que cualquier otro tipo de institución, no es lo mismo informatizar por ahí, no sé, un banco que una organización de salud. Esos son puntos que creo a tener en cuenta. Y con respecto, bueno, hacia dónde va, digamos, qué podemos ver hacia futuro, ¿no? Hoy la realidad es que cada vez hay más información y sobre todo lo que es información genética y genómica. Está este reporte que está mencionado ahí del año 2012, donde dice, bueno, cómo uno debería incorporar la información genética y genómica y también interactuar con la información clínica de los pacientes. Otro de los puntos es, bueno, cómo incorporar la educación médica continua de los profesionales al registro, ¿no? Porque uno tiene acá la información de los pacientes y puede hacer que los médicos aprendan interactivamente de lo que va ocurriendo de los pacientes en forma constante, ¿no? Entonces eso también es un tema que, digamos, que se está viendo cada vez más. Y bueno, y como último punto que menciono ahí es los registros médicos multimedia, o sea, dejar de pensar solo en lo que es texto y digamos, formatos planos, sino que uno puede incorporar, bueno, gráficos ya vimos que se podían graficar muchas veces tendencias, pero por ahí hasta poner videos, ¿sí? Poder poner imágenes, digamos. Romper un poco el paradigma de lo que es el registro tradicional para poder incorporar otro tipo de medios al registro, ¿no? Pero esto, bueno, como una evolución constante. Bueno, y esto es todo, creo que estoy en tiempo, así podemos abrir un poco la discusión y escuchar los comentarios. Si tienen mis contactos, igual seguimos también relacionados a través del foro de Relaxis, pero cualquier duda que tengan también ahí pueden
pueden ubicarme. ¿Te parece, David o Alejandro? Les paso la palabra, así moderan la discusión. Y cualquier pregunta, yo estoy acá.